Hemos venido hablando acerca de algunos aspectos indispensables para el crecimiento, para el desarrollo de cada hijo de Dios, para crecer en el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y recuerdan que hemos hablado? ¿Cuáles son esos aspectos? Biblia, estudio de la Biblia, indispensable. Si no leemos la Biblia, no hay forma de que crezcamos, no hay forma de que tengamos la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay forma de que crezcamos en el carácter de Dios, en el conocimiento de Dios, en la fortaleza de nuestra fe. Bueno, no hay forma de vivir la vida que Dios nos llama a vivir, a menos de que estemos leyendo su palabra. El otro aspecto, ¿cuál es? La oración. Y no oración, lo hablábamos como quien escribe un correo electrónico y lo manda a alguien esperando que le llegue y que dé una pronta respuesta. No, oración como cuando nos encontramos con un amigo a tomarnos un cafecito y compartimos un rato agradable de compañerismo, de comunión, de una charla rica. Hablábamos la semana pasada de un tercer aspecto indispensable. ¿Cuál es? La iglesia. Un cristiano sí o sí necesita participar activamente de una iglesia local en donde el Señor lo ha puesto. No es asistir a las reuniones de una iglesia, sino participar activamente con los hermanos en la fe de nuestra iglesia local. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos reunirnos, como anoche estuvimos los varones, un tiempo bien agradable, aprendimos, nos edificamos, nos exhortamos, animamos, nos reímos, comimos. Fue un tiempo bien bonito que pasamos los hombres anoche. Próxima semana van a ser las mujeres, hoy estamos nosotros, y yo los animo, como quedamos la semana pasada, a estar pendientes, atentos de nuestros hermanos, a saludarlos. Ahorita que terminemos nos vamos a dar un abrazo los unos con los otros. El que no conoce a alguien se le presenta: hola, mi nombre es tal, mucho gusto, bienvenido. O si lleva 30 años acá y no lo había visto antes, igual se saluda y se presenta. ¿Sí? Participar activamente en la iglesia local a la cual pertenece. Y hoy vamos a hablar del otro aspecto indispensable para el crecimiento del cristiano. ¿Cuál es? La obediencia. Ya lo hemos mencionado también antes. Esta última tiene, pongámosle, sus propios problemas de aplicación. Comúnmente los cristianos dicen: yo creo en Dios, indiscutiblemente. Jesucristo es mi Señor, indiscutiblemente. La teoría está llena muy bonita, pero a la hora de obedecer, muchos cristianos suelen ser muy selectivos con aquello que sí obedecen. Aquellos aspectos de la palabra de Dios que se ajustan a mi filosofía de vida, decimos: esto sí lo hago, pero estos otros no me convencen, y entonces los hacemos a un lado y no los obedecemos. Esa es una manera que el cristiano suele ser selectivo y no pone en práctica las verdades de Dios. Yo les pongo algún ejemplo. Ustedes se pueden imaginar a una pareja de cristianos orando, pareja de cristianos, el varón es cristiano, la mujer es cristiana, son novios y le están orando a Dios para ver si se van a vivir juntos antes de casarse. ¿Se imaginan a un hombre de negocios clamando a Dios para que le revele si debe mentir o no en una transacción financiera? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan a un cristiano orando y preguntándole a Dios: ¿será que le comparto el mensaje del evangelio a mi vecino? Puede que nos causen risa algunas de estas ilustraciones, pero es muy común ver a cristianos orando por cosas que son tan claramente reveladas en su palabra. Y entonces utilizamos esta clase de oraciones de alguna manera para extender en el tiempo la obediencia a la voluntad de Dios.
para mientras tanto irnos dando un permiso de desobedecer a Dios. Y decimos, no, es que yo estoy orando por eso, a ver el Señor que me muestra. No, es que usted abre la Biblia y ahí está clarito, revelado. Predica el Evangelio a toda criatura. O sea, es que no hay que, ¿será que le evangelizo? ¿Será que no? No, hay que hacerlo. Busca más bien el momento oportuno, ¿sí? Entonces, es muy fácil hoy, como cristianos, vivir con una perspectiva equivocada de la gracia, ¿sí? Muchos entienden la gracia como una carta libre para decir, no, pues yo ya estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que quiera. Y desobedezco a diestra y siniestra, simplemente soy llevado de mi propio parecer, de mis emociones. Muchos cristianos piensan que pueden vivir la vida a su manera. Es que para mí Dios es esto, para mí Dios es aquello, Dios debería hacer esto, Dios no debería permitir esto en mi vida. Y entonces van llevando la vida cristiana a su propio parecer. Y eso es un problema de desobediencia. Vamos a mirar entonces si obedecer es una opción, ¿qué es lo que debemos obedecer? Y mirar qué nos dice Dios respecto de esto. Vamos por favor a Juan, capítulo 14, versículo 15. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que somos hechos hijos de Dios porque aceptamos el precio que Jesucristo pagó por nosotros y lo hacemos a Él nuestro Señor, tenemos que entender entonces que el obedecer no es una opción para el cristiano. No es que tenemos la posibilidad de ver si sí obedecemos o si no obedecemos. Si usted ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, entonces sí o sí, indiscutiblemente, debe obedecerlo. Si usted asume una posición de yo miro a ver si lo obedezco o no, entonces Jesús no es el Señor de su vida. Así de sencillo. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? ¿Cuál es el mayor mandamiento, el primer mandamiento de todos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo. El amor es clave en un hijo de Dios. Es esencial. Si usted no ama a Dios y a su prójimo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra en la primera carta de Juan. Así que es esencial el amor. Yo quiero que miremos en Juan 14, 15. ¿Qué nos dice Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo lo dice? Como una opción. Si usted me ama, pues mire a ver si obedece. ¿O cómo lo plantea? Es un imperativo. Guardad mis mandamientos. Obedezca. Si usted me ama, obedezca. No hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Si no lo obedezco, ¿qué quiere decir? No lo amo. Y si no lo amo, el amor del Padre no está en mí, no lo he hecho mi Señor, por lo tanto no tengo la vida eterna, no soy hijo de Dios. Por más religioso que yo me sienta, no soy. El amor genuino hacia Cristo, entonces, está diciéndonos la palabra de Dios, que se manifiesta en la obediencia a su palabra. Esto no quiere decir que no fallemos, porque la palabra también es muy clara que en el camino vamos a tropezar y vamos a caer. Pero también dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y se levanta. Y no es que yo me tire de cabeza en el pecado y esté planeando a ver cómo peco, cómo le encuentro el vacío a la norma para meterme por ahí y desobedecer, que eso es lo que hacen muchos cristianos. Miran a ver la leguleyada y a ver cómo tuercen un poquito la norma para no tener que obedecerla. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, sí o sí está comprometido en obediencia absoluta a todo el consejo de la palabra de Dios. Va a haber, como mencionaba, hechos aislados de desobediencia, tal vez por ignorancia, porque apenas estoy caminando en los caminos de Dios y hay muchas cosas que no conozco, que tal vez son pecado, pero no lo he entendido, no lo he leído aún en la palabra, aún no ha sido predicado en la iglesia.
iglesia en los 4 domingos que llevo asistiendo, entonces no sé. Pero en la medida que vamos conociendo a Dios, que vamos conociendo su verdad, vamos siendo transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para empezar a obedecer todo lo que Dios va hablando en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, vamos por favor a Ezequiel 36, versículo 26 al 27, vamos a ver uno de los pasajes que hablan acerca del nuevo pacto. Están hablando de lo que tendríamos nosotros a través de Jesucristo, y nos habla de un nuevo nacimiento, que es lo que habla todo el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y dice Ezequiel 36, 26 y 27: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿De qué nos está hablando aquí Dios? ¿Cuál es la intención de este nuevo nacimiento? ¿Por qué nos da un nuevo corazón y por qué nos da su Espíritu Santo para que habite en nosotros? Ahí lo dice, ¿no? Para que anden en mis estatutos, para que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando habla de estatutos, de ordenanzas, es su palabra, su consejo, lo que Él ha hablado de manera general. ¿Cómo tenemos que poner en práctica esas cosas? Dice de manera cuidadosa, para que cumplan cuidadosamente, para que cumplan rigurosamente, con detalle, cada uno de los aspectos que yo he hablado en la palabra, dice Dios. Ustedes deben ponerlo en práctica. ¿Cuál es el llamado de Dios para sus hijos? Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, a conocer a Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, nos dice la palabra. El llamado es a conocerlo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, nos habla también de esto mismo. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Es opcional la obediencia para un hijo de Dios? La palabra es muy clara cuando vemos que no hay opción. Ok, ¿no quieres obedecer? Sí, listo, está bien, es válido, pero entonces tú no eres un hijo de Dios. Tú no has nacido de nuevo. Tú no has recibido el precio que pagó Jesucristo para justificarte por tus pecados. Aún estás en la condenación a causa de tus pecados. Es válido que no quieras obedecer a Dios, pero la consecuencia es esa. ¿Cuál es la característica de un cristiano que conoce a Dios? De acuerdo a este pasaje: obedece su palabra. Guardamos los mandamientos. Romanos 1, versículo 15. Vamos a estar mirando varios pasajes. Luego nos vamos a centrar en uno solo, pero por lo pronto vamos a estar mirando varios. Romanos 1, versículo 15. En este pasaje está hablando Pablo de que a causa de Jesucristo él tuvo un nuevo nacimiento, ¿sí? Y llega esto, hablando de Jesús. Romanos 1, 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibimos la gracia y el apostolado? Por medio de Jesucristo, dice ahí: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo apenas está saludando a la iglesia establecida en Roma, y les dice: vea, por medio de Jesucristo fue que nosotros recibimos la gracia. Por medio de Jesucristo fue que algunos de nosotros, hablando Pablo, recibimos un llamado específico como apóstoles. Acordémonos que fueron los 12 y Pablo, no hay más apóstoles, bíblicamente hablando. ¿Y para qué recibimos esa gracia, ese llamamiento de parte de Jesucristo?
para la obediencia. Para la obediencia. Nos acercamos a Dios para la obediencia. La fe salvadora que depositamos nosotros en Jesucristo, aquella fe que produce un nuevo nacimiento, que nos hace hijos de Dios, por medio de la cual recibimos al Espíritu Santo, es una fe absoluta e íntimamente enlazada a la obediencia. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la palabra obediencia o la palabra fe se utilizan como sinónimos y se traducen indistintamente la una a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el contexto del pueblo de Israel, que fue el contexto en el que se escribió el Nuevo Testamento, hablar de fe, hablar de creer en Jesucristo, es lo mismo que obedecer a la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo decir que puse mi fe en Jesucristo sin haber dicho que estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y quiero que miremos Marcos 1, versículo 14 y 15 para aclarar eso. Marcos 1, 14 y 15 dice, ¿lo tienen? Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Lo que leíamos antes de Ezequiel, el tiempo de esa promesa, el tiempo de ese nuevo pacto, donde hay un nuevo corazón, donde viene el Espíritu Santo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Condiciones: arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, más que una oferta que está puesta ahí para que nosotros consideremos si sí o si no, es una palabra de Dios que demanda ser obedecida. Si yo no obedezco a la palabra del evangelio, pues no tengo la salvación, no tengo la vida eterna, no soy hijo de Dios. No es algo así como que primero yo creo y luego, por medio de un proceso, aprendo a obedecer. Me voy adquiriendo una disposición para obedecer. En realidad no funciona de esa manera. Yo lo primero que hago es un acto de obediencia. Como lo decía, esa obediencia es sinónimo de fe en el Nuevo Testamento. Ese acto de obediencia a la verdad revelada del Evangelio. ¿Cuál verdad revelada en el Evangelio? Que el único camino al Padre es Jesucristo. Que es solamente por medio de esta fe activa, esta fe obediente, que yo recibo la salvación. Por eso muchos pasajes hablan, eso es otro tema diferente, pero de la fe y las obras, que la fe va acompañada por obras, y aquí no estamos hablando de hacer buenas obras y que las obras nos den la salvación, no, la fe es la que nos salva. Pero si yo realmente tengo esa fe salvadora que es obediente, pues mis obras de obediencia se van a ver con claridad. Por eso Jesucristo dice: ¿quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son mis discípulos? Dicen: ustedes los van a ver, por su fruto los van a conocer. Si ustedes ven que obedecen mi palabra, sí, claramente son mis hijos. Claramente el amor del Padre está en ellos y me aman porque se esfuerzan por obedecer mi palabra. ¿Tú ves alguno que no está en obediencia? Sí, probablemente no ha nacido de nuevo, tiene su corazón todavía endurecido. Por eso no obedece, por eso no se sujeta al señorío de Jesucristo. Recibimos un nuevo nacimiento, recibimos el Espíritu Santo en el momento en que decidimos obedecer a la verdad del Evangelio. Es un acto de obediencia a la palabra de Dios. Lo que sí es un proceso no es el obedecer, lo que sí es un proceso es el ir conociendo las verdades de Dios, como lo mencionaba antes, y a medida que vamos conociendo, vamos obedeciendo. Pero no es que es un proceso de aprender a obedecer, no, porque la declaración es muy absoluta.
¿Cómo somos salvos? Cuando hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? Del griego kurios. Que Él sea mi Señor quiere decir que Él es mi amo, quiere decir que Él es mi dueño. Por lo tanto, yo tengo opción de obedecerlo o no. Si yo le dije a Él y lo declaré y lo dice, tú eres mi dueño, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, yo no tengo otra opción sino obedecerlo. Si no le obedezco, entonces Él no es mi Señor. ¿Me hago entender? Juan 3, versículo 36 nos dice, busquémoslo, por favor, Juan 3, 36. Entonces, la obediencia para la salvación viene primero. Somos obedientes al mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios. Esa obediencia es el sello de un cristiano que ha nacido de nuevo. Si no obedece, no es. Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Miren cómo utiliza esto de bonito los sinónimos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Algunos que están leyendo la versión Reina Valera van a decir, pero ahí no dice eso. Ahí dice el que, si lo leyera la Reina Valera diría algo así: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree al Hijo no verá la vida. Pero cuando lo leemos en el griego original, las palabras son diferentes inclusive. Las palabras que se utilizan cuando dice el que cree es la palabra muy específica de creer, pero cuando dice el que no obedece es también una palabra muy específica que significa obedecer, someterme en obediencia a algo, a alguien. Sinónimos: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Tengo la vida eterna si no obedezco? No la tengo. ¿Es opcional para nosotros obedecer? ¿Podemos nosotros decir yo creo en Dios, yo creo en la palabra, mi fe está puesta en Jesucristo, pero no camino en obediencia? Lo podemos decir, pero no va a producir ningún efecto, ningún fruto en nosotros. El hecho de que yo diga, ¿qué leemos en Lucas? Bueno, en Mateo 7, ¿cierto? 21. Dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? La venida del Señor, cuando estemos cara a cara con Él. Muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, yo te serví durante muchos años. ¿Qué iba a decir Jesucristo? Lo siento, yo no los conozco. Al reino de los cielos entran los que obedecen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es una cuestión de ser religioso, cantar, levantar las manos, inclusive tener actos de servicio y llevar la palabra de Dios. Si Jesús no ha sido el Señor y dueño de mi vida, y mi vida lo ha demostrado a través de la obediencia a toda su palabra, entonces yo no soy su hijo. Y cuando esté cara a cara con Él, Él me va a decir: tuviste muy buenas intenciones, lo siento, pero yo no te conozco, tú no obedeciste. ¿Quiénes somos nosotros? Pregúntate a ti mismo: ¿quién soy yo para decidir qué palabra de Dios me agrada obedecer y cuál no? Piensa. Si tú eres quien decide qué obedeces y qué no, ¿quién es el Señor? Si yo soy quien estoy decidiendo, voluntariamente me someto a esta norma, pero a esta otra no, yo soy mi propio Señor. Yo soy el que está estableciendo un sistema normativo al cual yo me acojo. Yo soy mi propio Señor, yo me estoy autorregulando. Pero cuando deposito mi fe en Jesucristo y Él se convierte en el Señor y dueño de mi vida, yo no puedo
seleccionar qué obedezco y qué no obedezco. Mateo 16:24. En Filipenses hay un ejemplo bonito, en Filipenses 2:8 dice: Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesucristo durante su caminar en la tierra? Obedeció al Padre. En su momento más crítico, sudando gotas de sangre, le dice al Padre: hay otra opción. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Y qué hizo el Padre? No le respondió, no le dijo absolutamente nada, guardó silencio. ¿Qué entendió Jesucristo? Ok, el plan sigue inmutable. Él lo sabía, era un plan desde la eternidad hasta la eternidad. Por el momento la angustia, y él siendo un ser humano, planteó esta posibilidad delante de Dios: si puedes, pasa de mí esta copa. Se sometió en obediencia aún en el momento más crítico de su vida. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 16:24 plantea algo bien interesante para nosotros. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si la obediencia de Cristo fue hasta la cruz, ¿qué implica nuestra obediencia? Lo mismo. ¿Qué implica ser seguidor de Jesucristo? ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Quieres seguir a Jesucristo? O sea, no podemos llamarnos cristianos, que hoy en día el que asiste a una iglesia es cristiano, y no es cierto. Cristiano es el que sigue a Jesucristo, el que está sometido en su voluntad, desde su corazón y su mente y todo su ser, a obedecer la verdad de Dios. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tome su cruz y sigue. Niéguese a sí mismo. ¿Qué implica? No es mi voluntad, no es hacer las cosas a mi manera, conforme a mi parecer, conforme a lo que estoy acostumbrado, conforme a lo que fui enseñado, conforme a lo que todos hacen en el medio cultural. Tome su cruz, obedezca a Dios todo el tiempo, en absolutamente todas las cosas. Lucas 6:46 es el pasaje paralelo junto con Mateo 7:21, que les mencionaba hace un rato, y aquí lo dice muchísimo más resumido el autor del Evangelio, y dice: ¿por qué me llamáis? Póngale cuidado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Por qué levantas tu voz diciendo: Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor, gracias, Señor, te pido, Señor, por favor? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? O sea, los pasajes que hemos visto son muy, pero muy claros cuando no nos dan la más mínima opción de desobedecer. Si realmente hemos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida, si realmente somos hijos de Dios nacidos de nuevo. ¿No obedeces a Dios? ¿O si lo obedeces? No me digan sí, no me digan no. Cada uno allá mentalmente mueva la cabecita. Si tú no estás obedeciendo a Dios, póngale cuidado. Si no estás obedeciendo a Dios, entonces estás obedeciendo a otro maestro, indiscutiblemente. ¿A quién obedeces entonces? Sería la pregunta. Cuando escuchamos el Evangelio y rendimos nuestra vida a Jesucristo, decimos: acepto el precio que pagaste, deposito toda mi fe en ti, eres el Señor, eres el dueño de mi vida a partir de este momento. Hay una transferencia de lealtad. Dice la palabra que somos hechos libres de la esclavitud
pecado. Ya no estamos sometidos al pecado para obedecerle. Ahora hay una transferencia de lealtad y estamos rendidos al señorío de Jesucristo. Hay un nuevo maestro. Hay alguien que domina ahora nuestra vida. Y es aquel al que estamos rindiéndonos, a Jesucristo. Dice Romanos 6:16, y ahí sí nos vamos a quedar un ratico. Romanos 6:16 explica esto. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dicho en otras palabras, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a Dios, somos esclavos de Dios, siervos de Dios. ¿A quién tú decides obedecer en lo cotidiano de tu vida? En tu familia, en el manejo de tu carácter, en cómo te conduces en la calle, en tu trabajo, en todo lo que haces, en todo lo que eres. ¿A quién decides obedecer? El ejemplo que les ponía hace un momento: si yo soy quien defino qué aspectos de la palabra de Dios obedezco y cuáles no obedezco, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién le estoy obedeciendo? ¿A Dios o a mí mismo? A mí mismo. Y entonces Jesucristo no es mi Señor ni mi Maestro, soy yo. Y lo que mencionamos hace un momento, no tengo la vida eterna. Si yo me someto para obedecer los deseos de mi naturaleza carnal, ¿a quién estoy obedeciendo? Si me dejo llevar por la mentira, y entonces digo mentirillas, por el chisme, por los malos tratos, por la grosería, por el adulterio, por la fornicación, etcétera, 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 cualquier pecado. Si me dejo llevar por estas cosas, ¿quién es mi Señor? Y puede que duela, y es un golpe fuerte por allá al hígado, al estómago. Juan 8, versículo 44, Jesucristo le dice, hablando con los fariseos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahí continúa hablando, porque él es padre de mentira y engaña y no sé qué. Y bueno, cuando nosotros estamos obedeciendo es al pecado, nos dejamos llevar por la carne, por esa naturaleza pecaminosa, y estamos haciendo todo lo que Satanás quiere que hagamos. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo hablándonos en este pasaje de Juan? Dice: su Maestro, su Señor, a quien ustedes se han rendido voluntariamente y han doblado rodillas para obedecerle, es al diablo. Yo puedo tenerme a mí mismo como Señor, y probablemente detrás de mí mismo está el diablo también, ¿sí? Puedo tener directamente al diablo como el Señor, porque me someto, me sujeto y persigo y anhelo y deseo lo que Satanás plantea. Y esto contradice el mensaje que muchas iglesias enseñan. Si nos acordamos de Mateo 4, un pasaje muy hermoso donde Jesucristo es tentado por Satanás. ¿Qué le ofrece Satanás cuando lleva a Jesucristo al pináculo del templo? ¿Y qué le dice? Contemplar todos los reinos de la tierra y su poderío, sus riquezas. Si me adoras, ¿qué dice? ¿Qué le promete? Todo esto te lo daré. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que quiere Satanás que pongamos nosotros? ¿Dónde quiere que pongamos el corazón? En las cosas materiales, en las cosas terrenales. ¿Qué nos dice Jesucristo? Dios, primera de Juan 5, no améis al mundo ni nada de lo que en él hay. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no vienen del Padre. Todas estas cosas de este mundo pasarán.
Pero el que tiene el amor de Dios no pasará. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Oye, si tú estás enfocado en todas esas cosas del mundo, estás cayendo en la trampa de Satanás, que es el que ofrece todas esas cosas materiales. Entonces tu Señor y tu Maestro no es Jesús, tu Señor y Maestro es el diablo. Obediencia a Dios es el sello distintivo de un hijo de Dios. Jesucristo como el centro aquí, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo eso es lo que nos habla Dios en su palabra. Obediencia, conocerlo y obedecerlo, someternos a Él. Eres esclavo de aquel a quien obedeces. ¿A quién has estado obedeciendo? ¿A quién te has sometido? ¿Has sido rebelde, desobediente? ¿Hay algún aspecto que el Espíritu Santo te esté mostrando en este momento, se te está redarguyendo? Tú no obedeces esto. Tú no has querido empezar a dar pasos en esta área. Tú no has querido dejar de hacer eso. Tú no te has esforzado por cortar este mal hábito, este mal pensamiento, esta mala actitud. Tú no has dado pasos de obediencia en esto. Y no es que hasta hoy te estás dando cuenta, mucho tiempo vengo diciéndote. No es una opción para el Hijo de Dios obedecer. Necesitamos obedecer integralmente toda la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios. Cuando tenemos una Biblia en las manos, ¿qué decimos? ¿Qué entendemos? Esta es la palabra de Dios. No decimos, este es un libro donde hay algunas que otras cositas que son palabra de Dios. La Biblia es el consejo completo, íntegro de la palabra de Dios revelada a los hombres. Yo no puedo tomar algo sí y tomar algo no. Seguimos ahí, Romanos 16, versículo 17. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Me gusta una frase que dice ahí: habéis, ¿cómo dice? Subrayelo ahí, habéis obedecido de corazón. ¿Cómo es la obediencia? Y esto es muy importante, porque es que nuestra naturaleza humana es terrible. En serio, uno no se da cuenta, pero se autoengaña muy fácilmente. ¿Quiénes eran en el tiempo de Jesús los que sacaban pecho diciendo: yo sí cumplo cabalmente al pie de la letra la ley de Dios? Los fariseos, ¿cierto? Los escribas, que eran los conocedores, eran rigurosos en el cumplimiento de la ley. ¿Y a quiénes fueron los que más Jesucristo atacó diciéndoles hipócritas? Les dice sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran muy hermosos, muy blanquitos, muy bien pintaditos con las florecitas, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto. Hipócritas. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le dice Jesucristo. No es solamente el actuar religioso, sino es el corazón rendido al señorío, sometido a mi nuevo dueño. Ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. De verdad, todos los días me niego. Esa es la batalla del cristiano. Queremos seguir a Jesucristo, queremos caminar por el camino angosto y entrar por la puerta angosta que es Jesucristo. Es una vida de negación a nuestra voluntad, y es una vida de sujeción y obediencia a la verdad de Dios. Su voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis, dice la palabra también en Jeremías 29. Necesitamos nosotros
someternos a Jesucristo. Muchos cristianos viven como los fariseos. Obedecen una cantidad de cosas ya religiosamente, cumplen algunos aspectos de la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Se aferran a su propio parecer. El pasaje dice, nuevamente hablando de Romanos 17, gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿qué éramos? ¿En qué tiempo lo habla? Pasado. Éramos esclavos del pasado. Éramos esclavos del pecado. Esclavo quiere decir, pues, yo me emborrachaba. ¿Por qué me emborrachaba? Porque mis papás se emborrachaban, mis amigos se emborrachaban, en la cultura emborracharse es lo más normal, pero yo me emborrachaba. Era esclavo sometido ahí a ir a emborracharme. Ojalá pudiera decir cada semana, pero era todos los días, en mi caso particular. Decía groserías casi en cuanta palabra, cuanta frase salía de mi boca. ¿Por qué? Porque era lo normal en mi contexto. Mentir, desde chiquitico decía mentiras como si nada. Y cuántas otras cosas, porque era esclavo del pecado. Pero cuando rendí mi vida a Jesucristo, ¿qué pasó? Él cortó. Y hubo un nuevo nacimiento. Y entonces ya no soy esclavo del pecado. Me encanta como dice, viniste a ser siervos de la justicia. Y esa es una declaración bien importante. Y qué bonito que nosotros podamos tener el mismo sentir de Pablo, Romanos 1, versículo 1. Cuando Pablo se presenta y se introduce a la iglesia de Romanos, mire cómo se identifica así, cómo se ve él a sí mismo y así se presenta a los demás. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo se identifica él? Pablo, siervo de Jesucristo. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Dice Pablo, doulos de Jesucristo. Esa es la palabra griega que se traduce allí como siervo. Yo quiero leer qué significa. Literalmente esclavo. Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo. Me he sometido voluntariamente, absolutamente a Jesucristo. Originalmente es el término más inferior en la escala de la servidumbre. O sea, el siervo que está allá más abajo. Vino a significar también uno que se entrega a la voluntad de otro. Pablo está diciendo, yo me entrego a la voluntad de Jesucristo, me rendí voluntariamente a Él. Él es mi dueño ahora. Sin embargo, al llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, en el caso aquí de Romanos, el apóstol Pablo implica, primero, que había sido anteriormente esclavo de Satanás. Y segundo, que habiendo sido comprado por Cristo, ahora era un esclavo voluntario ligado a su nuevo dueño. Eso es lo que implica esta presentación de Pablo. ¿Qué dice Pablo? Yo era esclavo del pecado. Jesucristo me liberó. Pero oye, el amor de Jesús, los planes de Dios para mi vida, los planes eternos para mi vida, no tienen igual. Yo me someto y me rindo en obediencia absoluta y Él es mi dueño. Y si Él dice brinque, yo brinco. Mientras estoy brincando le pregunto más alto, pero empiezo a obedecer en el acto en que Dios me habla su palabra, su verdad. ¿Te ves a ti mismo como un esclavo de Jesucristo? Como lo dice Pablo. O de pronto nos entra como en reversa, yo esclavo, pero ¿cómo así? ¿Te ves a ti mismo como un siervo rendido a Jesucristo en obediencia absoluta a toda su palabra? Y eso nos lleva al aspecto, ¿no? ¿Qué obedecemos? ¿Qué es lo que debemos obedecer? Juan 14:15, que lo leíamos al comienzo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es una opción? Imperativo.
¿Qué debemos obedecer? Sus mandamientos. Debemos mantenernos, es un imperativo continuo, ¿no? Dice que nos mantenemos obedeciendo su palabra. Ahí está, en otras palabras, lo que se habla en otros pasajes: el que persevere hasta el final, la perseverancia de los santos, está allí. Nos mantenemos continuamente en obediencia a Dios. Todos los días morimos. Mandamientos está en plural y está indicando todo el espectro de la palabra de Dios. Todo. Muchas personas dicen: no, es que el Antiguo Testamento no, solo el Nuevo. Ahorita vamos a llegar allá. ¿Con qué palabra predicaba Pablo a todas partes que iba? ¿Qué palabra predicaban los apóstoles a todas partes donde iban? Si ustedes quieren hacer el ejercicio, muy sencillo, léanse nada más el capítulo 2 de Hechos y ahí se dan cuenta qué fue lo que predicó Pedro. Y ustedes ven cómo Pedro cita a Isaías, a Habacuc, cita al Antiguo Testamento, cita a Moisés en el Génesis, ellos predicaban a Jesucristo a la luz del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito en las cartas de Pablo, pero Pablo llegaba a la ciudad, predicaba conforme a los escritos que existían, que era todo el Antiguo Testamento, luego les escribía las cartas del Nuevo, y ustedes se dan cuenta, todas las cartas, todos los libros del Nuevo Testamento están citando al Antiguo Testamento. Es el fundamento, es la sombra. Nosotros ahora lo vemos claramente porque vino Cristo, pero es todo el consejo de la palabra de Dios. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es muy bonito. Las 3 veces que utiliza la palabra, ¿cierto? Que se traduce allí la palabra en estos 2 versículos que leíamos, es el mismo griego, la palabra logos. El que me ama, mi logos guardará. Luego dice en el 24: me ama y no guarda mis logos, y el logos que habéis oído no es mía. Todas son la misma palabra, logos. Es la misma palabra que en Juan 1 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesucristo. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo fue hecho por medio de Jesucristo. Y nos vamos a Génesis 1. ¿Cómo se creó todo el universo? Por la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios desde el capítulo 1 del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Si yo amo a Dios y he nacido de nuevo, ¿qué obedezco? La palabra de Dios. ¿Cuál es su palabra de Dios? Todo el consejo revelado en los 66 libros de la Biblia. 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Esa es la palabra íntegra de Dios. Mire también la ilustración bonita, ¿no? Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí tenemos que ver nosotros una ilustración, y es que el que guarda, uno le dice a veces al vigilante, el guarda, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el vigilante? El guarda, ¿qué está haciendo? Cuidando un lugar, el que vigila un tesoro, el que vigila un banco. Nosotros tenemos que cuidar, atesorar ese tesoro que tenemos de la palabra de Dios, guardarlo vigilantemente, atentamente. Salmo 19, ya con esto vamos terminando. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo quiero leer
La ley de Jehová es perfecta. Esta frase constituye una referencia directa, póngale cuidado, a la absoluta, completa e indudable integridad de las Sagradas Escrituras. Repito, la ley de Jehová es perfecta. Esta frase constituye una referencia directa a la absoluta, completa e indudable integridad de las Sagradas Escrituras, entendiendo Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad. Generalmente se utilizan dos términos para describir estos aspectos de la palabra de Dios. Decimos que la Biblia es inerrable. ¿Qué quiere decir que sea inerrable? Que es perfecta. Quiere decir que no hay absolutamente ningún solo error en los manuscritos originales que escribió cada uno de los autores de cada uno de los libros de la Biblia. Inerrable, no hay error absoluto en ninguno de los manuscritos originales. Y segundo, que es infalible. Y esto se refiere al hecho de que la Biblia no falla como guía absolutamente confiable para nuestra fe, es decir, nuestra creencia en Dios y nuestra práctica, es decir, nuestra vida cotidiana y el comportamiento como hijos de Dios. Ello se debe a que Dios es fiel, su palabra es veraz y Dios no puede mentir. Toda la palabra de Dios es perfecta. Antiguo y Nuevo Testamento. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 10: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es invaluable, es un tesoro que muchas veces tenemos ahí, guardado en un cajón, puesto en una biblioteca, como una aplicación en el celular, pero que no significa mucho. Si verdaderamente valoráramos la palabra de Dios, nos esforzaríamos por memorizar palabra de Dios, por tener ese tesoro guardado en nuestra memoria, para en cualquier momento tener riquezas para sacar de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces la palabra de Dios íntegra es este tesoro invaluable que tenemos que guardar. ¿Qué predicó Pablo durante sus viajes evangelísticos? Lo dice Hechos 20, versículo 25 al 27. Ahora, he aquí, y esto nos da un ejemplo a seguir, ¿no? Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya se está despidiendo, este es el último adiós, ya yo estoy próximo a la muerte. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo no soy culpable de que ninguno de ustedes se condene, es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque no he rehusado, no he perdido oportunidad para anunciaros todo el consejo de Dios, para hablarles y enseñarles acerca de toda la palabra de Dios. Y una vez más recordemos que en este momento la palabra escrita era el Antiguo Testamento. Como vemos, nosotros no podemos tener la opción de no obedecer a Dios. No somos quien para decir esto sí lo obedezco y esto no lo obedezco. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos a conocer la palabra de Dios. Sí, obvio, lo aclaro. Ustedes van a encontrar en la palabra de Dios
La mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matarla a pedradas. El profeta, en este caso el pastor, el que está comunicando el mensaje de Dios, si dice algo que no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué dice? Esa no se la sabe, menos mal. También debe ser apedreado. O sea, y apedreado no es tirar una piedrita. Cuando dicen apedreado es muerto por piedras, ¿sí? Apedreado hasta la muerte. Necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Yo no puedo decir que eso no es palabra de Dios. Digo, sí es palabra de Dios. Pero necesito entender y conocer todo el contexto. Yo no soy quien para decir esto sí lo obedezco y esto no lo obedezco. Acudan a personas que hemos caminado y estudiado por varios tiempos la palabra de Dios, que les podemos ilustrar frente a la duda y decirles, mira, eso no se aplica de esta manera por esto y esto y esto y esto. Dios nos da claridad que la intención era esta y entonces lo que se debe hacer al respecto es esto y esto y esto, ¿sí? Pero no se ponga cada uno a asumir y a ir sacando sus propias conclusiones, decir esto yo no lo obedezco porque a mí no me cuadra, que eso es lo que la mayoría de los cristianos hacen. Una vez más, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Dios y nos sometemos a ella porque es Él hablando a nosotros. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, crecer en el conocimiento de Dios para entender la intención de Dios de cada cosa, ¿sí? Entonces, cierro paréntesis, si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, sí o sí nuestra vida se caracteriza por una vida de obediencia absoluta e indiscutible a toda la palabra de Dios. Si no la obedecemos, Jesucristo nos dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Obedecemos a Dios desde nuestro corazón y mente renovados y transformados. No es simplemente yo cumplo estas cosas por cumplirlas, como nuestra naturaleza carnal nos lleva muchas veces a simplemente cumplir, ya lo hice. No, es desde el corazón que nos sometemos en obediencia a Dios. ¿A quién obedecemos entonces? Bueno, que nos hayamos dado cuenta en esta mañana, hasta el día de hoy, quién es nuestro maestro, quién es nuestro amo. Jesucristo, Dios. ¿Estamos obedeciendo a Él o estamos obedeciendo al diablo? ¿Estamos obedeciéndonos y haciéndonos señores nosotros mismos? Somos llamados entonces como hijos de Dios a conocerle y a obedecerle indiscutiblemente. Necesitamos morir todos los días para obedecerle. No podemos obedecerle a menos que tengamos intimidad con Él, a menos de que seamos llenos de su Espíritu Santo para vivir cada día de nuestras vidas. Así que levantémonos para orar. Yo les pregunto, como les ponía las ilustraciones al comienzo, ¿deberíamos entonces orar? ¿Tenemos necesidad de orar para preguntarle a Dios si debemos obedecer algo o no? Estoy con mi novia, ¿será que nos vamos a vivir juntos primero, Señor, antes de casarnos? No hay necesidad de eso. Necesitamos someternos en obediencia a su voluntad.